El doctor Espinosa es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, tiene un doctorado interinstitucional en educación, es investigador junior de MinCiencias, tiene un magíster de la Universidad Pedagógica Nacional también en desarrollo educativo y social. Su pregrado es profesional en filosofía y licenciado en filosofía. La conferencia pues se centra en la investigación científica, la cual requiere de un tipo de pensamiento ético que orienta la producción de conocimientos a la comprensión de los límites y de las exigencias morales por parte de los investigadores hacia los objetos de estudio, así como hacia la responsabilidad en el uso y orientación de las teorías, metodologías y técnicas de investigación. Esta exigencia moral radica en el hecho de que la práctica investigativa se ha convertido en un aspecto fundamental del quehacer de los profesionales de distintas disciplinas y a la vez las decisiones que se tomen sobre distintos aspectos de la vida social que se apoyan cada vez más en certezas y evidencias provenientes de resultados de las investigaciones. Sin más preámbulo, le damos la más cordial bienvenida al doctor Víctor Eligio Espinosa Galán. Bienvenido, doctor. Adelante con su conferencia, estamos atentos. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias a la universidad, al profesor Giovanni por la invitación a este espacio de conversación. Entonces, voy a presentar, agradecerles nuevamente la receptividad con este tema que es tan importante en la nueva reconfiguración del sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país, pero fundamentalmente uno de los temas más importantes frente al desafío que tienen hoy las instituciones de educación superior frente a la producción de conocimiento científico. Entonces voy a presentar como me orientaron. Voy a compartir toda la pantalla. Muchas gracias, doctor. Usted va a estar compartiendo ahí con el doctor Giovanni Ruiz, que nos va a ayudar a moderar la sesión en la mañana. ¿Listo? Vale, muchas gracias. Entonces, la conferencia, este espacio de conversación lo he titulado Formar en ética de la investigación, un desafío para el sistema de educación colombiano. Como punto de partida, voy a señalar un aspecto importante frente a lo que es la formación, entendiendo una distinción entre la formación y la educación. De lo que me voy a ocupar hoy es de la formación, entendiéndola como una experiencia y como un efecto. Es decir, entendiendo la formación como un efecto, es decir, algo que acontece cuando el acto educativo ya ha pasado. Sí, entonces el punto de partida, ¿me confirman si corre la presentación? Sí, profesor. Gracias, profe. Entonces, ¿por qué hablar de ética de la investigación en el actual contexto? Pareciera que la ética como categoría, como un asunto axiológico, como un asunto ligado al buen vivir de los ciudadanos en una democracia, se ha puesto de moda. Tal vez esa perspectiva de que la ética se actualiza, no porque no haya sido importante a lo largo de todos los distintos momentos de la historia, sino que tal vez la pandemia generada por la COVID-19 generó una profunda reflexión sobre el sentido ético de la ciencia, especialmente las ciencias biomédicas. Hoy, dentro de la composición de la sociedad, cuando apelamos a cuál podría ser el mejor modo que tendríamos para vivir, seguramente muchos de nosotros señalaríamos que requerimos más ética, más valores, es decir, mejores virtudes y mejores condiciones para vivir medianamente bien o vivir o desarrollar un plan de vida en las mejores condiciones. En ese sentido, los asuntos relacionados con la ética durante el tiempo que ha durado la pandemia, porque todavía no se ha ido, todavía quedan rezagos de la pandemia, fuimos bombardeados con asuntos de orden moral frente a la consecución de la vacuna, frente a la toma de decisiones científicas, frente al desarrollo epidemiológico. Es decir, los asuntos relacionados con la ética se actualizaron y cobraron un lugar importante en la vida de las familias y en la vida de la ciudadanía a nivel general. No en vano, en el país hacia el año 2018 se había expedido la Política Nacional en Ética de la Investigación Bioética e Integridad Científica
como uno de los esfuerzos que estaba haciendo el país por avanzar en las buenas prácticas científicas, pero fundamentalmente en para la formación de los investigadores en los asuntos que tienen que ver con la integridad científica. Entonces, como punto de partida para hablar de la ética de la investigación, voy a empezar delimitando el campo de la ética. Seguramente muchos de ustedes tienen una concepción de lo que puede ser la ética, o bien que han aprendido en la escuela, en la universidad, o bien que han aprendido a lo largo de su cotidianidad en los procesos de interacción, de socialización básica que hacemos cada uno de nosotros, o bien en la familia, o bien también en la vida profesional. Entonces, vamos a entender, para propósito de esta conversación, vamos a entender la ética como un modo, como un tipo de saber, y fundamentalmente como una práctica reflexiva, es decir, como el ejercicio deliberativo del pensamiento sobre cuál es la mejor manera de orientar una acción o cuál es la mejor manera para tomar una decisión. En ese sentido, vamos a entender la ética como una capacidad práctica, es decir, una capacidad que tiene que ver con el examen sesudo que hacemos a un u otro curso de acción. Entonces, ese va a ser el marco en el que vamos a entender en esta conversación la ética de la investigación, como un tipo de saber, como una reflexión, al punto que podemos señalar que la ética se puede considerar una disciplina, es decir, que tiene un objeto de conocimiento, que tiene un propósito y que es un tipo de saber. Cuando hablamos de la ética, por eso muchos de nosotros durante nuestra vida escolar hemos sido formados en ética. Si bien o mal, pues hemos tenido una o más horas de ética, o bien en la educación básica, primaria, secundaria, media, la formación universitaria y posgradual, hemos estado expuestos a la formación ética, entendiendo acá la formación ética como un espacio académico, ¿cierto? Esa perspectiva que entiende la formación como un espacio académico en el que se desarrollan ciertos propósitos formativos orientados a la formación del carácter de los estudiantes. Cuando hablamos que la ética es un tipo de saber, lo que le estamos dando es un estatus epistemológico, es decir, tiene que ver con una forma de entender la realidad, pero esa forma de entender la realidad, de interrogar los fenómenos y fundamentalmente las acciones, tiene que ver con la capacidad de evaluar. Tiene que ver con la capacidad de prever consecuencias, de reflexionar, de deliberar. Y cuando nos hacemos la pregunta si es un tipo de saber, ¿cuál es el objeto del cual se ocupa la ética? La ética se ocupa de la acción, pero no cualquier acción. La ética se ocupa de la acción en tanto es una acción que puede ser imputada, es decir, una acción a la cual le podemos atribuir un nivel de responsabilidad a un agente humano que obra en el mundo y que su obrar desencadena una serie de acciones que tienen consecuencias y que afectan el sentido de responsabilidad de la persona. Entonces, el objeto de estudio, si la ética es una ciencia, una disciplina, el objeto de estudio de la ética es la acción y el propósito fundamental de la ética es dar un contexto, un fundamento racional en el que se puedan justificar las acciones que usted y yo decidimos realizar. Esto es como un marco general para entender la ética como un saber. De ahí que la ética tiene tres tareas fundamentales, que son tres tareas que se van a pasar luego a los comités de ética, pero son tres tareas que tienen que ver con la dimensión práctica de la ética. La primera tarea de la ética es aclarar el hecho moral. En la vida cotidiana ustedes y yo estamos obrando y nuestras acciones están relacionadas con temas como la verdad, como la obligación, como los deberes, como las virtudes, con asuntos que son de naturaleza moral. Anteriormente señalábamos que la ética se ocupa de la acción, pero no cualquier tipo de acción. Es decir, vestirse de un u otro modo es una acción, pero no es objeto de imputación moral. Sí, nadie es más virtuoso, más o menos responsable porque elija un color u otro, o alimentarse, es decir, que se escojan unos alimentos u otros. Seguramente algunos son más provechosos que otros, pero nadie es imputado por relacionarse con un gusto estético, ¿sí? La otra tarea de la ética es aplicar. Toda la ética, por definición, es aplicada. Y la ética de la investigación es un ámbito de la ética aplicada. Es decir, tal vez Riquet señala que toda la ética es aplicada y si no fuera aplicada debería serlo por naturaleza, debería aplicarse. Pero partamos del supuesto que la ética es un tipo de reflexión, una manera de entender el mundo y por eso es tan importante la formación del carácter de las personas desde la escuela, la universidad y los distintos ámbitos laborales.
En este espacio de conversación nos vamos a ocupar de 3 categorías importantes. La categoría de la ética de la investigación, la bioética y la integridad científica como 3 aspectos que son fundamentales en la producción y circulación del conocimiento científico. Entonces, vamos a entender la ética como la ética de la investigación como una perspectiva, es decir, como un tipo de saber que lo que busca es orientar el quehacer investigativo de los investigadores, las investigadoras y todas las personas que están relacionadas con la producción de conocimiento científico sobre cuáles son los mejores principios, los mejores valores que deben orientar esas prácticas. Es decir, es una perspectiva que orienta los principios que deben caracterizar cualquier proceso científico que tenga a la base valores como la justicia, la integridad, la responsabilidad, el no hacer daño, etcétera, etcétera. Vamos a entender la bioética en esta conversación como un tipo de saber, todos estos son tipos de saberes, como un tipo de saber interdisciplinario que busca resolver, analizar, comprender, interpretar los distintos dilemas que conciernen a la vida a lo largo de todo el desarrollo de la vida, en el que se enfatiza que ninguna vida es mejor que otra, luego todas las formas de vida merecen igual consideración, igual respeto, y a todas las formas de vida se les debe garantizar el desarrollo de un plan de vida y de una idea de bienestar. Y vamos a entender la integridad científica en este contexto como el conjunto de valores que orientan y principios que orientan la conducta del investigador, es decir, qué es lo que caracteriza a una persona que hace investigación y cuáles deben ser las virtudes que se les pueden exigir a estos. Esas son como las 3 categorías sobre las cuales vamos a ir conversando. ¿Por qué se habla de la ética de la investigación? Señalábamos anteriormente que la ética se ha puesto como un asunto de moda hoy casi todos frente a la corrupción. Necesitamos más valores, más justicia, más verdad. Cada vez que entendemos cómo podría funcionar mejor una sociedad, apelamos a asuntos relacionados con la ética, con aquellos principios que nos garantizaría cómo podemos vivir de una mejor manera. Entonces, la ética de la investigación tiene un contexto muy particular y es el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, recordemos, pero no quiere decir que antes no hubiesen asuntos que tuviesen que ver con la ética de la investigación como un asunto relacionado a la buena práctica médica o a la buena práctica científica. Desde el siglo XVIII, con el desarrollo de las vacunas, fueron muchos los científicos e investigadores que inocularon algunas enfermedades para mirar los efectos que estos tenían sobre la vida y sobre la salud de los pacientes, rompiendo códigos de moralidad que años después van a ser censurados. Pero si nos ubicamos en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, una vez finaliza la Guerra Mundial, donde son llevados no solo los militares, sino también los médicos, por la cantidad de acciones atroces que afectaron el bienestar de millones de personas, en un contexto en el que, por ejemplo, se sumergían las personas en agua helada y los exponían a gas para ver la resistencia que tenía el cuerpo o a las bajas temperaturas o a un determinado tipo de gas. Recordemos que el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue el contexto de un desarrollo industrial alemán bastante fuerte, ¿sí? Y un desarrollo militar. Y en ese contexto es donde la investigación científica tuvo un gran aporte, de manera lamentable, con todas las prácticas que se lograron cometer en ese contexto. Pero a la vez también muchos hacen la pregunta que en un contexto permisivo como ese fue el que posibilitó que muchos de los adelantos que hoy tenemos como civilización se pudiesen dar. Por ejemplo, la inoculación de infecciones para probar determinados fármacos, quemar determinados prisioneros, para probar la regeneración del tejido o ciertas cremas que podían aliviar el sufrimiento y los padecimientos, en fin, una cantidad de experimentos que se hicieron en la Alemania nazi que hoy son censurables, pero que permiten pensar cuál debe ser la buena práctica científica y cómo pueden ser utilizados, si se puede decir, los seres humanos en procesos de investigación biomédica. Resultado de toda la reflexión de la primera y segunda mitad del siglo XX sobre los límites y alcances morales de la investigación científica, el mundo fue
desarrollando una serie de normas, de orientaciones y lineamientos para regular la práctica científica, especialmente en el ámbito de las ciencias biomédicas. Cuando se habla de la ética de la investigación, tenemos como referencia las ciencias aplicadas, las ciencias médicas, aquellas ciencias que su trabajo es un trabajo de tipo experimental, y pareciera que exoneramos las ciencias humanas y sociales, el arte y la arquitectura, como si en estos campos de conocimiento no pudiésemos hablar de la ética de la investigación porque sus objetos de estudio o sus trabajos de investigación tienen menos riesgos. Lo que vamos a señalar en esta conversación es que las ciencias humanas también deben ser y cada vez más se han acercado a los asuntos relacionados con la ética de la investigación, es decir, aun cuando sea un análisis interpretativo, hermenéutico, la comprensión de un grupo, de un individuo, también puede afectar los intereses de esa comunidad. Luego, no podemos exonerar de la buena práctica científica a los investigadores en el ámbito de lo social, porque la comprensión de las poblaciones, de los grupos, de los individuos, o aún la comprensión de una práctica educativa y el trabajar y hacer investigación con niños, pues tiene unas consideraciones éticas que son importantes y la ética de la investigación nos va alertando con ello. Entonces, retomando cómo se fue dando durante el siglo XX una cantidad de normatividad, no porque antes no la tuviesen. Antes de que llegaran los alemanes al poder, en 1931 el Instituto Nacional de Salud Pública en Alemania ya tenía resoluciones para la investigación científica. Entonces, en ese sentido, solo que cuando llegan al poder durante ese tiempo, pues quedaron suspendidas esas normas, y aún habiendo expedido las normas antes de los años 50 del siglo XX, en Estados Unidos todavía se seguían haciendo experimentos que violaban ciertos códigos y ciertos principios necesarios de la buena práctica científica, como es el ejemplo de Tuskegee. Sí, entonces un ejemplo que duró hasta los años 80, ¿sí? Cuando ya habían muchas resoluciones y tratados internacionales sobre buena práctica científica. Entonces, aquí he señalado algunos de ellos, como el Código de Nuremberg, que es después que llevan a los médicos a juicio, se establecen 10 principios que deben regular la experimentación con seres humanos. Posteriormente, la declaración de Helsinki. Esta declaración permanentemente se está actualizando. Está el informe Belmont, ¿sí? Luego está la declaración de Singapur y la normación, que son prácticas que regulan la investigación con seres humanos, más las normas nacionales. En nuestro caso, el INVIMA es quien regula la investigación con seres humanos, y el tema de medicamentos es quien va regulando las normas en relación a la ética de la investigación, ¿sí? Entonces, ese es un panorama muy breve y muy apresurado. Yo creo que tengo es como una hora. Voy a ver si alcanzo a hacerla antes para poder conversar sobre algunos asuntos que creo que pueden ser bien importantes. Entonces, ¿por qué hablar de la ética de la investigación? ¿Y cuál es la finalidad de la ética de la investigación? Por un lado, se entiende que la ética de la investigación lo que busca es clarificar la dimensión científica, ¿cierto?, de una práctica humana que tiene que ver con la producción de conocimiento. Es decir, clarificar la dimensión moral de la práctica científica, ¿sí?, que tiene que ver con la producción de conocimiento científico, ¿sí? De ahí que cuando pensamos la investigación estamos ante una actividad, ante un quehacer que no es neutro. Es decir, la investigación es un proceso intencionado en el que hay fines, hay propósitos, hay intereses, hay financiadores. Las instituciones hacen las convocatorias, pero privilegian unas líneas de investigación que otros, porque seguramente estos temas son más estratégicos para la institución. Luego orientan sus recursos para esos fines. Y cuando la investigación es financiada no solo por entes locales e institucionales, sino por entes internacionales, pues hay una serie de intereses. Entonces, lo que busca la ética de la investigación es poder revisar el principio de utilidad, en otras palabras, el principio de bienestar que hay a la base de la producción de conocimiento científico. Es decir, ¿cuál es la utilidad? La utilidad no en el sentido común de la palabra utilidad, ¿cierto? Como pareciera que todo lo que es útil, pareciera que es instrumental, luego puede ser dañino. El principio de utilidad no es otra cosa que el principio de bienestar que tiene la investigación en función de los sujetos de investigación, en función de las poblaciones y las comunidades que se van a beneficiar de ese conocimiento científico. Y de ahí, algo bien importante en la producción de conocimiento científico es la construcción del principio de verdad. Es decir,
el principio de verdad frente a la producción de conocimiento científico, y en este último tiempo, especialmente con la COVID-19, la cantidad de retractaciones científicas. Hay páginas en internet que se encargan de revisar todos los asuntos que tienen que ver con retractación científica en los procesos de divulgación de la ciencia, es decir, hay repositorios que hacen seguimiento a los artículos que han sido retractados de revistas indexadas y especializadas y pueden llegar a 400, 300 artículos en un periodo desde que inició la pandemia hasta agosto del 2021, la cantidad de retractaciones, porque también hay repositorios que piden papers, es decir, los papers no tienen procesos de evaluación, es decir, son como con investigaciones un poco rápidas que no surten unos filtros, y en esos repositorios de papers es donde muchos de los avances, resultados de investigación son retractados. Por eso la buena práctica científica implica que se socialicen y se comuniquen procesos de investigación finalizados, no avances. Es decir, presentar a la comunidad científica un avance es presentar algo que todavía no ha finalizado, luego las conjeturas que se deriven de ese proceso, pues pueden ser cambiantes o cuestionables en algún sentido. Otro de los asuntos importantes para hablar de la ética de la investigación en el contexto universitario es que la confianza en la ciencia y la confianza en los investigadores fortalece los procesos de cooperación, de articulación entre los grupos. Es que la práctica científica es una práctica comunitaria, es decir, la investigación es una actividad de naturaleza comunitaria. Y es una actividad de naturaleza dialógica. Uno dialoga con sus pares, con investigadores, semilleristas y quienes hacen parte de los grupos de investigación, pero también dialoga con la teoría, con la tradición, con las instituciones, con el modelo de sociedad. Es decir, la investigación es un campo narrativo, ¿cierto? Pero también es un campo de disputa, porque es un campo de intereses. Especialmente nosotros con la pandemia vimos cómo salió una vacuna rápido, ¿cierto? Y muchas enfermedades llevan mucho más tiempo. En algunas fases, no salían de fase 2, algunas enfermedades. Hemos visto en los últimos años cómo ha evolucionado la fase 3 de la vacuna de VIH. Entonces, muchas de las enfermedades, porque también el control de la industria farmacéutica, ¿cierto?, sienta sus intereses por encima de los intereses de las comunidades locales. Entonces, en ese sentido, hablar de la ética de la investigación hoy es una perspectiva política de entender cómo puede funcionar la democracia, y especialmente, como vamos a ver, cuáles son los desafíos que tiene esta ética de la investigación en el contexto universitario. Listo. Bueno, para irnos adentrando ya en la ética de la investigación en el contexto universitario, vamos a hablar de dos asuntos que están en el lenguaje universitario, que es la investigación en general, pero también la investigación formativa. Cuando hablamos de la investigación, estamos hablando de un proceso de adquisición de conocimiento que es sistemático, riguroso, metódico, que tiene que ver con la aprobación de hipótesis, de tesis, es decir, tiene que ver con el método científico, ¿sí? Cuando hablamos de la investigación. Pero en el contexto universitario hablamos de la investigación formativa, es decir, de aquel tipo de investigación que tiene una finalidad pedagógica, una finalidad de desarrollar capacidades, habilidades en los estudiantes que luego se van a familiarizar con procesos de especialización avanzados. Si bien la investigación de producción de nuevo conocimiento, pensamos que se produce en los doctorados, en los grupos, en los proyectos de investigación, no es menos exigente las normas y los estándares de investigación a la investigación formativa. En ocasiones hay procesos de investigación formativa con estudiantes que tienen características de investigación de producción de nuevo conocimiento. Luego, aún la investigación formativa, es decir, la que tiene esa finalidad pedagógica de desarrollar capacidades para la investigación, tiene que ser orientada por estándares de investigación científica. Entonces, ya vamos a mirar un poco cómo eso en los programas de formación se va problematizando. Hay una idea bien importante y es cuál es el sentido de la investigación, ¿para qué investigamos? En la investigación formativa, pues investiga para desarrollar capacidades, pero también la pregunta que surge es si el proceso de investigación debe necesariamente transformar las realidades, es decir, la interpretación de un fenómeno si necesariamente tiene que ver con la afectación de manera positiva de ese fenómeno, o por el contrario, la investigación es una práctica en el orden de lo descriptivo que no tiene como finalidad enriquecer la vida de los individuos y las comunidades cuando es investigación aplicada, ¿sí? Entonces, existe esa pregunta, ¿sí? O si es solo suficiente interpretar un fenómeno y no hay un sentido ético por querer transformar la realidad.
recordemos que los tomadores de decisiones sí tienen en cuenta, quienes toman decisiones y quienes generan la política, sí tienen en cuenta todos los elementos que se producen en el ámbito de la investigación, porque hoy el criterio de toma de decisiones tiene a la base el conocimiento científico. Por eso, por ejemplo, cuando se evalúan las universidades en los rankings, uno de los indicadores son los repositorios, donde van las tesis de grado de los estudiantes. Aún la OSD, dentro de su esquema y su relación con el país, tiene como un criterio de verificación del avance de la ciencia en los repositorios de las universidades. Por eso las bibliotecas en los últimos años han avanzado el sistema de repositorios para poder alojar las tesis de los estudiantes sumados a los Open Journal donde se alojan las revistas. De ahí la pregunta importante es cuál es el sentido de la producción de conocimiento, es decir, hacer una tesis cuando son las maestrías en investigación o aún en profundización, hacer un trabajo de grado que demora 1 o 2 años, o si es un doctorado, más de 3 años, si eso realmente tiene una finalidad, un compromiso con las comunidades, o solo con los gustos, los caprichos o los intereses del investigador, o solo es suficiente poder comprender un fenómeno y no hay un sentido de dación, de dar a la comunidad algo de lo que yo he trabajado. Muchos de los trabajos de investigación que se hacen con poblaciones, los resultados jamás llegan a esas poblaciones, porque se publican en revistas interesadas que jamás los campesinos de esa vereda sobre los cuales se está investigando van a poder leer, porque no existe la devolución creativa de la investigación. No socializamos con los grupos los trabajos de investigación, y así cuando se hace investigación escolar, el profesor trabaja con sus niños, porque cree que debe trabajar con ellos y porque es lo más rápido que tiene a la mano, hace investigación pedagógica, investigación didáctica, ¿cierto? Extrae información, pero no necesariamente ese trabajo afecta su quehacer y su práctica docente. Pareciera que hay una ruptura, como que si solo fuera suficiente poder entender un fenómeno, listo. Ahora pensemos un poco, ya vamos en el tercer momento, yo voy a mirar un poco el tiempo, no quiero dejarles la última parte de las carreras. En el último modelo de medición en el país, igual ustedes lo pueden consultar en el ministerio, estos son gráficas propias del ministerio, ¿sí? Hay 6.160 grupos de investigación, ¿sí? Habían 5.000 en la anterior medición, es decir, avanzamos en los grupos de investigación categorizados y reconocidos, ¿sí? Que son las dos características, y avanzamos de casi 17.000 investigadores a más de 20.000 investigadores, pero de los cuales en ese ecosistema de ciencia y tecnología, pues puede que muchos de nosotros en ocasiones pues tengamos muchos reparos al modelo de medición de la ciencia en el país, y es necesario tener reparos, sí, es muy necesario tener reparos, porque este es un modelo que en ocasiones no identifica algunas características que tienen las instituciones como las universidades públicas frente a la producción de conocimiento. Entonces, de esos casi más de 20.000 investigadores, 8.144 son mujeres. Todavía las mujeres siguen estando en menor proporción frente al proceso de investigación, pero también esa misma variable, cuando uno cruza la información que proporciona el ministerio, ve que las mujeres que son líderes de grupos de también son menores en relación a los hombres. Eso es importante. Esta medición trajo algo que es muy interesante, y es que logró desarrollar una categoría del género neutro, es decir, hay personas que el modelo, pero eso no ha sido fácil, eso han sido procesos de resistencia, como hicieron en su momento las artes, ¿cierto? La arquitectura, que lograran meter sus productos como producción de nuevo conocimiento, porque eso no se reconocía en anteriores mediciones. Hoy se han ido de manera progresiva, un poco a veces forzada, ¿sí? Este tipo de criterios para la medición de la ciencia en el país. Y ustedes ven aquí en estas torticas ustedes alcanzan a mirar, voy aquí a señalar, estos son los investigadores que están acá, pero también por categoría, ¿sí? Entonces, todos, y las universidades están muy pendientes de esto, ¿cierto? ¿Cuántos son junior? ¿Cuántos son senior? Porque es que eso es fundamental para la contratación. Entonces, profesor, ¿cómo le fue en la medición? Por ejemplo, yo estaba en asociado y yo no sé, quedé en junior, pero igual es parte del modelo. Entonces, pero donde uno se llegue a disminuir la clasificación es por la universidad, es angustiosa y comienza a hacerle preguntas, ¿sí? Casi como, ¿qué está pasando, profesor? Se le acabó su capacidad de pensar qué ha pasado. Luego vamos a mirar
qué variables están en esa situación. Pero también la podemos ver por niveles de formación. ¿Por qué es muy importante y por qué el modelo puede ser muy depresivo, especialmente para los estudiantes que se están iniciando en la investigación? Es decir, cuando usted ve dónde está concentrada la mayor, le voy a quitar esto de acá, dónde está concentrada el mayor número de investigadores reconocidos en los niveles de formación de doctorado, ¿sí? Y eso lo vamos a ver también en las revistas. Cuando eso pasa a las revistas, ¿por qué se concentran y por qué se le publican con mayor frecuencia a los investigadores que tienen más trayectoria, que tienen más investigaciones, porque tienen un desarrollo científico mucho más capitalizado, por llamarlo de alguna manera, pero eso también va creando una brecha. Va creando una brecha porque hacemos mucho más difícil que otras personas puedan ingresar a estos grandes centros de pensamiento o a estas grandes publicaciones donde circula el conocimiento especializado. Y en últimas, ese conocimiento especializado circula de manera desigual, porque nadie quiere publicar cuando yo tengo yo dirijo una revista que no está indexada, el Anuario Colombiano de Ética, pues está en su camino, lleva hasta ahora 2 años. Lo primero que preguntan es, ¿está indexada? Entonces, claro, porque, o sea, alguien quiere que mi publicación no se pierda, entonces si está, y uno escucha en mi grupo de investigación, los profesores, ¡ay, se le perdió el artículo! Pero seguramente esa revista que no está indexada está en un repositorio mucho más estratégico para la temática y un repositorio mucho más útil para la población que quiera trabajar, que quiera mirar esos resultados de investigación o tener esa información importante para revisar su quehacer. Cuando se hace investigación con comunidades indígenas, comunidades campesinas o comunidades afrodescendientes en la zona del Pacífico, ellos no, los artículos se van a revistas especializadas, pero ¿cómo llega el conocimiento a esa comunidad? Si se publicó un libro resulta de investigación, publicar un libro en una universidad puede dormir el sueño de los justos, ¿cierto? Es bastante lento el proceso. ¿Y cómo llega la información a esa comunidad? Es decir, ¿cómo llega la ciencia a las comunidades? Porque la ciencia en este país está centralizada, ya lo vamos a mirar. Y acá ustedes pueden ver en la gráfica de abajo, toda proporcionada por el Ministerio de Ciencia, sí, cómo están por categorías. Es decir, cuántos hay en categorías, cuántos grupos hay en categoría C, categoría B, porque este es como el coco de las universidades y de las direcciones de investigación. Esos directores de investigación, cada vez que se acerca la convocatoria, o bien para medición de revistas o de grupos, yo creo que eso es el tiempo del mayor despeluque de estas personas que trabajan en esas dependencias. Listo, vamos a avanzar a la siguiente. Creo que no me está corriendo. Bueno, acá hay algo. Esta gráfica le iba a meter más información, pero quiero como no detenerme en ello. Acá está cómo está la producción en la anterior medición en producción de nuevo conocimiento. Recuerden que la producción de nuevo conocimiento son artículos en algunas revistas tipo A que tienen algunos cuartiles o algunos trabajos de doctorados o temas de patentes o temas de desarrollo tecnológico, ¿sí? Entonces vamos a mirar, y las de apropiación social del conocimiento tienen que ver con otros temas de divulgación. Entonces acá están dadas en función del tipo de conocimiento. Ahora miremos un poco cómo está el gasto en ciencia. Es decir, ya miramos que el país está haciendo unas apuestas, las instituciones están invirtiendo recursos, cada vez más modernizan y adquieren más personal las vicerrectorías de gestión universitaria, de investigación en las universidades, pero miremos un poco que Colombia todavía sigue siendo muy bajo, digamos, el nivel de inversión en ciencia frente a los países de la región. Colombia tiene una inversión muy baja, por debajo de México, de Chile, de Uruguay. Es decir, nosotros estamos en lo más bajo de la producción de la ciencia, según el informe de UNESCO de Tendencias en Investigación en América Latina del año 2021, ¿sí? Ahora miremos un poco cómo ha estado la tendencia en inversión e investigación. Esta tabla la saqué ayer porque la tenía desactualizada, pero la bajé ayer de la página del ministerio. Y aquí miramos cómo ha sido la inversión que se ha dado en ciencia en el país. Todavía los países de la región están, en relación a los países de altos ingresos, sí, todavía en la región se invierte entre el 0.6 y el 0.7 en ciencia, mientras los países de alto ingreso invierten el 3 y el 4 de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Y Colombia en la región todavía, aún, como Colombia está en la OECD, ¿cierto? Como amigo, invitado, como sea, ¿cierto? Todavía la inversión en ciencia en el país es del 0.29, mientras el promedio de los países de la OECD está sobre el 2.5. Pero en el país es muy importante entender algo, y es que la
la mayor inversión en investigación la tiene la empresa privada. Es decir, hasta ahora la empresa pública, ¿cierto? En el caso de las universidades, están apropiando recursos importantes para los asuntos relacionados con la ciencia. Es que la ciencia es la base del desarrollo de una sociedad y ello pues requiere recursos. Y esos recursos de las instituciones de educación superior se reducen en horas que nunca son suficientes, ¿cierto? Porque, bueno, entonces no tenemos profesores investigadores, luego no lo podemos tener solo para investigar, necesita horas de docencia, horas de gestión, horas de administración, horas de carita feliz, no sé, o sea, le tienen que organizar un plan de trabajo de tal manera que pueda cumplir con las áreas misionales de la institución. Pero es importante señalar que la mayor fuente de producción de conocimiento la tienen las instituciones privadas, porque ellos se han ido entendiendo que ahí está la riqueza, que ahí está el desarrollo de la ciencia, no es para tener más investigadores reconocidos y grupos en los más altos estándares en la investigación, es para poder tener procesos de ciencia y procesos de desarrollo y de recursos institucionales bastante sólidos. Esta es una variable, ¿cierto? Esta es una variable cómo está, digamos, las mujeres que investigan. ¿Por qué estoy haciendo como una revisión muy rápida sobre la educación científica de las mujeres en el país? Y cada vez más vemos que pues si bien hemos avanzado, no avanzamos en las condiciones que debiéramos, porque hay un modelo de sociedad un poco restrictiva para la presencia de las mujeres científicas y mucho menos la formación científica en las niñas, ¿sí? Que es algo que también preocupa, ¿cierto? Cómo poder acercar las niñas a la ciencia, abrirlas al desarrollo científico y crear una sociedad mucho más plural en el acceso de las mujeres a la producción de conocimiento científico. Voy a pasar esta diapositiva para ya entrar en el tema, en el tema de la ética como desafío del sistema de educación superior. En el país a 2019, esta es una información que se proporcionó en su momento, puede que haya un cambio pequeño, ¿cierto? A 2019 habían 300 instituciones de educación superior, ¿cierto? De las cuales 64 eran de naturaleza pública y de las cuales 32 eran universidades, las otras eran instituciones técnicas y tecnológicas y el resto instituciones privadas o de régimen mixto, ¿sí? Pero también en el país habían, en esa época, según la fuente del SACE, del CNA, ¿cierto? Donde están los registros de los programas que son activos, es decir, el número de programas activos a 2019 eran de 4.278 y el número de programas acreditados, ¿sí? Acreditados eran de 1.257, pero centrémonos, ustedes que son de la Facultad de Educación, del sector educación, a 2019 habían en Ciencias de la Educación 457 programas con registro calificado activo, de los cuales menos de la mitad tenía un proceso de acreditación. Recordemos que anteriormente para que pudiera funcionar una licenciatura tenía que estar acreditada, es decir, la acreditación era una condición para que las licenciaturas pudiesen estar acreditadas. Esto es a modo de panorama para empezar a entender algunos asuntos de los desafíos que tiene la ética en el sistema de educación superior. Hay algo que es muy importante y es que la nueva sociedad del conocimiento, la nueva sociedad de los perfiles de los investigadores lanza a las instituciones a las bases de datos. Es decir, hoy los profesores deben tener su Google Scholar, deben tener su ORCID, deben estar en autores Redalí, deben estar en autores Scopus, en Research, deben estar, dependiendo del área de conocimiento, en unos perfiles. Pero resulta que en nuestras instituciones hay generaciones. Están los que llegan mucho más formados, que son el resultado de esta ola, ¿cierto? Como de esta composición en la construcción de la ciencia en el mundo, pero también están nuestros profesores que llevan larga data, que no están familiarizados con los perfiles. Entonces, los centros de investigación le asignan a los profesores monitores, auxiliares, porque los profesores anteriormente no publicaban en revistas indexadas, ellos publicaban papers, no habían tantas revistas. Entonces, hay un asunto que es importante pensar y son las relaciones generacionales con los investigadores que tienen las instituciones. Los profesores no todos están en las mismas condiciones. Aún, no todos los profesores están hechos para la investigación. Hay 3 áreas misionales, algunos son más dedicados a la docencia, al trabajo social y comunitario, a la extensión, por ejemplo, y otros, dependiendo sus aptitudes, están más dados a la investigación. Es importante que las instituciones podamos hacer un mapa de perfiles.
Es decir, estos profesores son más dedicados a la docencia, no dejarle de exigir algunos asuntos, pero sí medianamente tener una perspectiva de consideración de los alcances profesionales de nuestros profesores y acompañarlos. Hay que acompañar a los profesores en esa tarea de que lleguen, que hagan su Google Scholar, de que puedan subir la información, y en una sociedad basada en los resultados de aprendizaje que no tienen otro asunto de verificación sino en la evidencia, entonces tienen que tener evidencia por todo. Sí, entonces todo debe estar alojado en los repositorios, o sea, si no hay información no existe. Sí, pues de hecho eso es así. Entonces, estos perfiles también generan unos asuntos problemáticos para la recomposición del perfil y del carácter de los investigadores. Miremos el tema de las revistas. Estos son algunos asuntos. No estoy desarrollando la perspectiva problemática, sino dando el contexto. Tal vez si nos da para la conversación lo podemos hacer en ese sentido. En el país cada vez, en las últimas mediciones que hace Publindés, que es el índice, ¿cierto?, de clasificación de revistas nacionales y de homologación de revistas internacionales, cada vez son menos revistas. Pasamos de 2020 de tener 519 revistas, ¿sí?, clasificadas, ¿cierto?, reconocidas, a pasar a tener en el 2000, a pasar a tener hoy, aquí creo que tengo la gráfica, 286 revistas indexadas, es decir, es menos. Si hay menos donde publicar, pues va a ser cada vez más difícil publicar. Sí, acá no tengo el dato de cuántas revistas están homologadas, porque también está el sistema de homologación que hace Publindés. Entonces, como si yo llevo mi artículo y una revista tipo A1, sí, cuartil, el mejor cuartil, pues a veces me va a ver con desconfianza, que prefiere tener en algunos casos, no estoy diciendo que sea la tendencia, privilegian algunos autores, algunos escritores, porque le van a permitir subir el cuartil, el índice de la revista, porque las revistas también tienen índice ahora. Entonces uno vive pensando por subirte por el índice H, uno esperando toda una vida, uno se levanta y abre el Google Scholar a ver quién lo citó. Y entonces uno vuelve y se acuesta porque nadie lo citó, uno vuelve y se acuesta de manera, porque la tendencia genera una serie de prácticas que en ocasiones son lesivas para los intereses de los investigadores. Estas son mis opiniones, ¿sí? Cuando miramos las revistas indexadas y cuando miramos el ecosistema de ciencia en el país, vemos que es muy centralizada. Yo anoche, esto lo hice anoche, ya la tenía preparada, sino que estaba actualizando las cifras de anoche, estaba mirando cuántas revistas habían indexadas en Santander. En Santander habían indexadas 10 revistas, ¿cierto? Que equivalen al 3.5, ¿sí? Pero cuando usted ve Antioquia, Cundinamarca, ¿sí?, hay una cantidad, la mayoría se concentra allá, pero no ve departamentos como Arauca, como el Guaviare, como el Amazonas, que no. Entonces, ¿qué pasa acá? O sea, es decir, hay una una centralización de la ciencia que depreda, ¿cierto? Y que excluye las capacidades, porque las regiones no tienen capacidades. Entonces, quedan a merced. Entonces, miren el mapa como está. Y ese mapa es sacado del Ministerio de Ciencia. Pero miremos las revistas por tipo de institución. Vemos que las instituciones privadas, ¿cierto?, son las que concentran el mayor número de revistas, ¿cierto? Y revistas en las más altas categorías. La empresa privada ha ido entendiendo que ahí es donde está la fuente de recursos para traer recursos no solo del orden nacional y de los territorios, sino traer recursos del orden internacional. Listo. El profe Giovanni me indica y yo paro en el momento que me indique para privilegiar la conversación, profe Giovanni, ¿sí? Sí, profesor Víctor, pero yo creo que puede seguir y redondear la idea, la termina y luego le damos la oportunidad a los compañeros que están conectados de participar, ¿vale? Ok, vale, profe. Entonces, estos son algunos asuntos de contexto para pensar un poco la ética de la investigación. Desde el año 2003 en el país se comenzaron a hacer unos diálogos regionales sobre ética de la investigación. Ese diálogo lo comenzamos un grupo de profesores junto con el ministerio, con instituciones de todo el país, y resultado de esos diálogos pues han salido, cada año salen las memorias de los diálogos regionales, ¿sí? Entonces vienen de todo el país. Este año esperamos organizar, creo que va a ser en octubre. Aún hoy estamos en un evento, se me cruzaron las agendas, privilegié tenemos un evento sobre modelo de gobernanza en la Universidad Javeriana. Entonces, hay un asunto que es bien importante, es que se comenzaron a pensar los temas de la ética de la investigación, ¿sí? Porque esta era una tendencia global. Y se han producido resultados de reflexiones, 3 documentos que son importantes. Primero, se produjo un diagnóstico de capacidades que tiene el país en términos de ética de la investigación en sus instituciones que tienen procesos de ciencia, tecnología e innovación.
Se construyó un diagnóstico de necesidades de formación, es decir, es un trabajo con grupos focales, con semilleristas, con instituciones, con gestores de la investigación, con las vicerrectorías de investigación, sobre en qué se deben formar los investigadores, qué necesitamos para formar los investigadores. Y se creó la política de ética de la investigación, pero también se crearon los lineamientos de comités de ética. Sí, esos lineamientos de los comités de ética están por acá, han circulado pues en los comités, porque se comenzó a poner, cuando algo se pone de moda, a veces como que pierde su magia, ¿cierto? A veces se convierte, cuando utilizamos tanto una palabra, la vamos desgastando que nos pierde su sabor. Sí, listo. Entonces, esto es para explicar que el país ha ido avanzando con una serie de documentos. Pero en el país, cuando se habla de ciencia, de ética de la investigación, tenemos una perspectiva importante, pero un poco restringida, y entendemos que la ética está relacionada a los comités de ética. Si bien eso es importante, no es suficiente. En el país, a 2020, en la Red Nacional de Comités de Ética, habían 175 comités de ética, de los cuales 73 son los comités de ética que reconoce el INVIMA. Es decir, los comités de ética que hacen investigación biomédica, investigación en seres humanos y prueba de medicamentos son reconocidos y certificados por el INVIMA. Los otros comités que hay en las universidades, a menos de que sean comités de investigación con seres humanos, necesitan el reconocimiento del INVIMA. Sí, pero también cuando vemos la conformación de los comités de ética, vemos que eso está muy centralizado. Cundinamarca concentra la mayoría de comités de ética en investigación biomédica, ¿sí? Y de todo Cundinamarca, Bogotá concentra la mayoría de los comités de ética de la investigación. Es decir, que la ciencia todavía sigue un poco centralizada en el país. ¿Qué capacidades tiene el país en términos de formación en ética de la investigación? Pues tiene los doctorados, maestrías, esto es sacado del SNIES. Hay más, pero los demás no tienen registro calificado activo. Y si vemos que hay 7 maestrías, 2 especializaciones y 2 doctorados. Y todos estos, creo que hay uno en la Universidad del Cauca, pero no sé si está inactivo, todos estos en las instituciones privadas. Es decir, no hay programas de formación en ética de la investigación en universidades públicas, ¿sí? Entonces, acá están distribuidos por otra variable, la voy a avanzar. En las instituciones de educación superior se comenzaron a trabajar los temas de ética de la investigación con el modelo de aseguramiento de la calidad, en el que en el factor característica de investigación se pedía que hubiera un comité de ética. Entonces, como todas las instituciones se querían acreditar en alta calidad y querían acreditar sus programas, comenzaron a crear esos comités. Y crean unos comités que en mi opinión, son comités un poco inoperativos. Sí, entonces como las instituciones tenemos esa idea tan jerárquica, entonces los comités de investigación, son mis opiniones, ¿no? El vicerrector o su delegado, el director del departamento, o sea, entonces son comités que en términos de lo que implica la ética de la investigación tienen problemas de conflictos de intereses por su sola definición. Es decir, pensemos el vicerrector de investigaciones en el comité de ética, que es el que hace la convocatoria para proyectos, pero luego está en el otro lado, pero también está en el comité de propiedad intelectual. Entonces, hoy hay unos lineamientos, estos son unos lineamientos que tiene el país para comités de ética. Entonces se comenzó a hablar en ética de investigación por el modelo de medición. Es decir, si no hubiese sido por eso, tal vez estaríamos lejos, pero la industria farmacéutica, las instituciones prestadoras de salud y demás instituciones que tienen que ver con procesos de ciencia, tecnología e innovación ya estaban creando comités de ética, porque hoy la apropiación de recursos del orden internacional exige que las instituciones a las cuales las organizaciones internacionales, multinacionales van a transferir recursos, deben tener comités de ética de la investigación. Y ahora, sumémosle algo que también es bien interesante, es que los investigadores se deben certificar en buenas prácticas investigativas. El modelo de medición de grupos investigadores seguramente en unos años va a cambiar y se va a establecer un criterio de integridad. Y ese criterio de integridad lo puede suplir un proceso de formación en alguna modalidad para suplir los temas de integridad. Es decir, en muchos proyectos, especialmente en la investigación biomédica, todos los investigadores debemos tener el certificado en buenas prácticas clínicas. Es un certificado que se actualiza cada 3 años, se hace un curso gratis que lo tiene el INVIMA. Sí, voy a pasar por acá, estoy pasando por acá, creo que me regresé. Entonces, otro de los elementos, ¿por qué hablar de la ética de la investigación? Hace unas semanas estaba el país un poco cuestionando los procesos de arbitraje y de evaluación que se hacen en las oficinas de asignación de puntajes en las universidades.
especialmente en las universidades, no, solo en las universidades públicas, que es el que se rigen por el 1279, que tienen que ver con el sistema de puntos. Había un cuestionamiento de cómo se había creado casi una mafia, una cultura, ¿cierto? Tal vez es una perspectiva un poco sesgada, ¿cierto? Pero que más allá de las limitaciones que tiene esa perspectiva, nos invita a pensar la forma como se produce conocimiento en la universidad y la forma como se dan incentivos por la buena producción científica. Sí, entonces vivimos en una época en la que ha habido escándalos de plagio, de deshonestidad, relacionados con la autoría y con otros asuntos que son importantes, y por eso la ética de la investigación es un asunto que debe convertirse en una cultura de la buena práctica universitaria. Es decir, porque la ética de la investigación no solo atraviesa el proceso de producción de conocimiento, sino atraviesa todos los procesos de socialización que se dan en una institución como una universidad, entendida esta como un campo de tensiones y de rupturas. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando vemos en el país, cuando se hizo el diagnóstico de capacidades, la mayoría de investigadores del país creen que en lo que se debe capacitar un investigador en el país es en propiedad intelectual. Sí, entonces todos creemos que la propiedad intelectual es el asunto fundamental, porque estamos nosotros relacionados con temas de plagio, de autoplagio, de un tipo de autorías que son lesivas a los intereses de la ciencia y de las instituciones, y que tenemos muchos desconocimientos sobre propiedad intelectual, ¿sí? ¿Qué produce? ¿Quiénes en el ámbito universitario, quiénes tienen producción de ideas? ¿Cierto? Digamos, todos los que están en una universidad están los administrativos, los docentes, los estudiantes, las demás personas vinculados, es decir, hay personas en la institución que producen, ¿cierto? Que producen conocimiento, producen informes, ¿cierto? Producen documentos de política, producen tesis, producen monografías, hacen patentes, es decir, hay una cantidad de producción de conocimiento que en objetos, es decir, en objetos. Recordemos que las ideas no son objetos de protección, sino los formatos en los que estas ideas se expresan, ¿cierto? Entonces vemos que hay una cantidad de asuntos que se producen en la universidad. Pero hay algo que de los asuntos, cuando uno ve los temas en los que los profesores quieren trabajar, son en los asuntos relacionados con la tesis de grado. En una época, pues hace muchos años, yo creo que ya no se hace, ¿cierto? Entonces los directores de tesis acompañaban un trabajo de grado y le decían al estudiante que lo anotara. Ay, anóteme ahí porque necesito 2 puntos para el CIAR. Y el estudiante, que le daba pena decirle que no al profesor, porque pues, a uno le da pena decirle que no al profesor, vaya y no le apruebe la tesis después, entonces lo anotaban. Eso es una práctica que poco a poco ha ido saliendo de las instituciones. Sí se puede hacer, digamos, sí podría uno, pues si usted escribe en la tesis del estudiante y el programa lo permita que usted escriba un capítulo, pues usted es autor de ese capítulo. Pero así debe quedar claro y así debe estar en el reglamento que orienta, ¿cierto?, el trabajo investigativo en algún programa o en la universidad en general, ¿sí? Entonces, uno podría, digamos, también entrar a mirar un poco asuntos de la propiedad intelectual cuando, digamos, los estudiantes utilizan recursos extraordinarios de la universidad, porque en algunas instituciones muchos de los trabajos de grado de los estudiantes son por encargo. No digo mucho, esto pues, es en pocas instituciones donde hay un estudiante que también se le encarga una actividad científica, pero también a la vez la actividad científica va a hacer su trabajo monográfico, su trabajo de grado, ¿sí? Bueno, es un tema, hay muchos temas de esa naturaleza que están ahí en la universidad. Por eso en la universidad nosotros vivimos pensando cuáles son las mejores maneras. Entonces hay reglamentos de propiedad intelectual, porque en ocasiones pensamos que si hay normas, el comportamiento es adecuado. Tener muchas normas no hace que el comportamiento sea adecuado. Por eso la ética de la investigación le apunta a la formación del carácter, a la capacidad del buen discernimiento, del buen examen, y el buen examen se hace con información. Cuando uno no sabe, uno aplica el principio de precaución y uno pregunta y se informa. Entonces, como hay tantos vacíos normativos, entonces uno dice, lo que no está reglamentado está permitido. Tampoco es así. Debemos hoy crear una cultura de la investigación, primero, que genere confianza, que no haga que los maestros y estudiantes nos miremos con la mirada turbia. Es decir, que estamos con colegas en los que podemos confiar, que podemos ser auténticos, ¿cierto? Yo creo que crear una cultura de la ética de la investigación es fortalecer procesos de socialización basados en una ética del cuidado, pero también basados en una ética de la autenticidad y la transparencia, y fundamentalmente de la integridad. Pero eso solo pasa con que
a mí me agrada mucho, y por eso le dije al profesor Giovanni cuando me invitó, profe, yo voy, porque estos son espacios de conversación que pueden ser útiles, que pueden ser importantes para mejorar la práctica docente, la práctica investigativa, pero fundamentalmente el trabajo que hacen nuestros estudiantes, porque también nuestros estudiantes son muy ligeros para aplicar protocolos de investigación, porque piensan que como es análisis interpretativo, como yo solo estoy observando los niños de transición en investigación educativa, pero no hice asentimiento, no informé a los padres, no informé a los directivos del colegio, o voy a trabajar con una población vulnerable, como son habitantes de calle, ¿cierto? Entonces, ¿yo para qué les hago un consentimiento informado? Porque yo solo voy a trabajar procesos educativos, no sé, no formales en habitantes de calle. Entonces, en ocasiones pensamos que la investigación social está exonerada de tener consentimiento informado, protocolos, nuestros estudiantes recolectan datos en software libre, es decir, hacen una encuesta en Google, y esa encuesta es solo el trabajo de investigación. Entonces, pero esa encuesta es solo el trabajo de investigación, por Dios. Entonces, y recolectan información en software libre y no lo hacen a través de la aplicación del correo institucional. No aplican algunas condiciones que se exige para poder aplicar instrumentos de manera libre, ¿cierto? En lugares donde no se puede controlar quiénes suministran información. Aún donde no, si alguien le contesta una encuesta, uno a veces puede que sea otra persona. O sea, ¿qué garantía yo tengo que esa persona que me está contestando efectivamente sea esa persona? ¿Sí? Entonces, hay una cantidad de reflexiones que también son importantes ir atendiendo en la investigación para mejorar los procesos de producción y transferencia de conocimiento, especialmente en el ámbito de la investigación formativa. Y entonces voy a pasar por esta para no detenerme. Hay otro asunto, es el tema del plagio. Cuando llegó el ministro, el anterior gobierno, salió al escarnio público. Permanentemente uno escucha noticias de profesores que plagian. El plagio en este país es un concepto eminentemente doctrinario, es decir, nadie va a ir a la cárcel por plagio. Hay unas sentencias de la Corte sobre ese tema. El plagio es una mala conducta científica. Y hoy con la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces las universidades, cuando salieron del tema de la inteligencia artificial, de una vez llamaron a Turnitin. Por favor, necesitamos una pestañita para poder identificar trabajos con inteligencia artificial. ¿Cierto? Entonces, porque pareciera que lo que rige nuestras relaciones académicas e investigativas es la desconfianza. Por eso cuando le llega un estudiante con un trabajo así muy brillante, uno dice, ¿será que lo hizo? Entonces uno le entra como cierta duda, entonces uno lo mete en un software de plagio, porque uno a veces cree que tanta cosa brillante no puede ser resultado de este estudiante, ¿cierto? No le había visto tantas virtudes. Entonces, acá pues hay una tipificación del plagio, voy a pasar por ella, seguramente eso estará en sus reglamentos de propiedad intelectual y publicaciones, pero también relacionado a las publicaciones, que es donde más ha estado como mellando el asunto de la ética de la investigación por el tema de las autorías, ¿cierto? Entonces hay autorías que entonces uno pues hace su trabajo de investigación, horas de sueño, de trasnoche, entonces uno le dice al director del departamento, anóteme ahí, profesor Víctor. Yo, profesor, pero es que usted no ha escrito nada. Pero hágale que yo necesito eso porque entonces uno va y lo anota. Están, digamos, las autorías fantasmas, ¿cierto? Nunca, o sea, y venga, ¿y dónde apareció? Así, entonces uno tiene, digamos, frente al plagio, el tema de la manipulación de datos, y en ocasiones cuando se utilizan modelos probabilísticos, en ocasiones se abusa de la muestra intencionada, o se abusa, digamos, de algún, entonces dicen, no, pues como son encuestas, entonces uno dice, bueno, la siguiente. O a veces uno utiliza datos de poblaciones que no son idóneas, pero que están a la mano. Es decir, como me es más fácil trabajar con estas personas, pero los idóneos para mi trabajo no deberían ser ellos, porque hay otros, pero para esos otros es más difícil contactarlos. Y está todo el tema del plagio, con el tema del autoplagio, todo el tema del texto reciclado, la duplicación, la publicación salami, la publicación aumentada, que yo creo que esto las instituciones permanentemente vienen hablando de esto para generar una cultura de la investigación. Pero más allá de tener muchas normas punitivas, sancionatorias, de ir señalando, es crear una cultura de la confianza y del cuidado. ¿Y eso cómo se gana? Pues con sinceridad, diciéndole, profe, eso no lo haga así, profe, mira. Entonces, a veces nadie quiere que se le metan en la vida, uno pues venga y que alguien le diga a uno, profe, eso está... Entonces uno se siente invadido. Crear una cultura de la autenticidad, de la sinceridad, es decir, pasa por que podamos ser buenos colegas, que podamos identificar cosas, que podamos conversar de manera sincera, sesuda, sobre cómo podemos mejorar. Si uno no sabe escribir o le dificulta, pues uno pide ayuda.
Hay profesores que son muy buenos investigando, pero cuando tienen que entregar el informe de investigación quedan bloqueados, no coordinan un párrafo, pero han hecho un trabajo interesante, importante. Hay que acompañarlos en la escritura, y esa es una de las tareas de las vicerrectorías de gestión y de los centros de publicaciones. Pero es que a veces también los profesores somos perezosos, nos dicen capacitación y uno no va, porque uno piensa, no, porque si estar abierto al aprendizaje, ¿cierto?, es fundamental para crear una buena ética de la investigación. Entonces yo voy a dejar hasta acá para no extenderme, porque también tengo otra reunión ahorita, por si hay alguna pregunta sobre este asunto, profe Giovanni. Sí. Gracias, doctor Espinosa, por su excelente conferencia. Precisamente es una provocación para la reflexión, para el análisis, el debate en las ciencias sociales y humanas, por la profundidad epistemológica, metodológica, ética y moral con la que merece ser tratada la ética en la investigación en las universidades y concretamente en los grupos de investigación. Muchas gracias por esa excelente conferencia. Y también queremos aprovechar la oportunidad para dar un saludo fraternal a la doctora Diana Pérez y a los docentes que nos acompañan de la Universidad Autónoma de Nayarit, México. También a la doctora Damaris González de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. Y vamos a dar la oportunidad al profesor Gabriel Cote, que tiene levantada la manito. Adelante, profesor Gabriel. Y luego se prepara la profesora Yamile Durán. Adelante, profesor Gabriel. Profesor Gabriel. No sé si Daniel nos colabora, si el profesor Gabriel. Sí, profe, ya le habilité el micrófono. Gracias, Daniel. Adelante, profesor Gabriel. Creo que no se escucha al profesor Gabriel. No sé si lo están. No se escucha, profe. Profesor Gabriel. O sería que volviera a ingresar y mientras tanto podemos Sí. seguir. Vamos, sí, mientras el profesor Gabriel activa su micrófono, la profesora Yamile Durán, adelante. Hola, muy buenos días para todos y para Muy todas. buenos días, se le escucha muy bien, profesora Yamile. Gracias, gracias. Bueno, profesor Víctor, como siempre, un gusto saludarle y escucharle nuevamente. Me parece que ha tocado un punto muy importante dentro de lo que ha sido la configuración de los sistemas de investigación en las universidades y que nuevamente pues nos reta, digamos, como a revisar lo que las universidades pues han implementado dentro de sus sistemas, porque sin duda genera unas prácticas. Y en alguna medida esas prácticas, si no se piensan, si no se reflexionan, también instrumentalizan el quehacer investigativo de los profesores y de las profesoras y por ende de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo quería como sumarme al diálogo tocando un punto ético de la investigación que tiene que ver con los tiempos, porque investigar es una actitud frente al conocimiento
Investigar es una actitud que plantea unos desafíos para el investigador que no necesariamente corresponden a los tiempos académicos, que no necesariamente están ligados a los calendarios académicos y a los cortes para las vicerrectorías de investigaciones y para las instituciones. Y esa instrumentalización que veo en muchas universidades, donde pues tal vez por los anhelos de figurar en los indicadores, en los rankings y toda esta cuestión, pues termina también dejándose de lado esa reflexión que en algún momento también usted nos habló, como de esas pausas, ¿no? Para pensar realmente cómo estamos haciendo esta tarea investigativa desde el cuerpo profesoral, pero que también permea la formación en investigación formativa de los estudiantes de los programas. Entonces, claro, yo soy una que peleo con los tiempos, porque el estudiante que piensa que, profesora, es que yo tengo que graduarme ya en marzo porque es que el programa termina aquí. Y yo digo, un momento, pero está investigando, digamos, en posgrado, ¿no? Pero está investigando. Aquí se trata de que usted conozca un elemento, que lo pueda apropiar, que lo vea en profundidad. Entonces, pareciera que la investigación está y se desarrolla y se produce en el marco de un calendario académico, que a mí me parece también que eso es importante de revisarlo, porque esto es un proceso, y es un proceso intelectual que demanda unas habilidades, unas competencias y unos tiempos que no necesariamente van a coincidir con eso. Generalmente le dicen, no, usted se gradúa en 2 años y es que usted, mejor dicho, ya su tesis está lista prácticamente cuando usted entra. Y lo mismo me sucede muchas veces en el pregrado. Entonces, mirar también desde nuestras estrategias curriculares cómo estos elementos éticos de la investigación empiezan también a materializarse en las prácticas cotidianas del profesorado y de los estudiantes. Es como para sumarme un poquito a ese diálogo entre cafés, entre amigos, ¿no? Frente a esto que usted ha planteado, que me parece importante esa ética, que no porque está escrita en el papel ya es una práctica, ¿no? Entonces, quería plantear lo de los tiempos. Gracias. Muchas gracias. Algo cortico para complementar esa invitación a tomar un café, que se la acepto, profe. También con los estudiantes de pregrado pasa algo en los tiempos del programa, y es porque se tienen que ir, y a veces la formación de los tutores y los asesores debe ser importante. También se deben formar en ética de la investigación. Entonces el tutor ve y le dice, levante 3 encuestas, porque usted necesita graduar, porque ya va a perder la condición de estudiante, y hay una serie de limitaciones. Entonces se le manda el mensaje mal al estudiante y como es formativa, digamos que se puede investigar de esa manera, y esa manera no es apropiada. Pero si también le sumamos los tiempos en los procesos de convocatoria, es decir, las instituciones por el tema de recursos hacen convocatorias anuales. Cuando las van a hacer más amplias, las hacen por fases, porque entonces, y como son muy lentas a veces las instituciones, por ejemplo, los libros, el material bibliográfico les llega ya cuando ya está entregando el informe, pero no fueron utilizados en el proceso de construcción teórica del trabajo. Entonces, y las horas, el tiempo también, el tiempo siempre va a ser insuficiente para cualquier proceso de investigación, pero es mejor tener unos tiempos de calidad, porque los proyectos de investigación requieren un gran esfuerzo. Luego se entrega el informe, y luego también cuando eso se pasa a una revista, el tiempo que dura, y como no todas no todos quieren publicar en las mismas revistas, entonces escogen unas revistas que a veces no alcanzan a pasar los artículos de investigación, no porque sean malos, sino simplemente porque la demanda para esa publicación era demasiada. Entonces, los tiempos sí es importante revisarlos, tanto en los procesos de investigación de convocatorias que se hacen en las instituciones, como en los procesos de investigación formativa en pregrado y posgrado. Bien. Profesor Gabriel Cote, adelante. Él sigue sin audio. Profesor Gabriel, sigue sin audio. Sí, no lo escuchamos, profesor Gabriel. ¿Usted nos escucha? A mí sí me parece normal que un hombre hable sobre el periodo. Profesor Gabriel. No. Es normal, es natural. Ahora creo que sí. Perfecto, nos está oyendo, pero nosotros no. Bueno, profe Gabriel. Ajá, ahora sí. Bueno, qué pena. Vamos a dar la oportunidad al profesor José Apuleyo. Adelante, profesor.
buenos días. ¿Me escucha? Sí, muy buenos días. Perfecto, Buenos días, adelante. profesor Víctor. Qué agradable volver a escucharle y cada vez que lo escucho, pues construyo unos nuevos procesos mentales en la investigación que me invitan a avanzar más fuertemente en el proceso de enseñanza. Hoy me voy a parar, profesor Víctor, sobre los planteamientos de Bernardo Restrepo en su libro que le regaló al mundo a través de la UNESCO, frente a la investigación formativa y la investigación en sentido estricto. Él nos manifiesta en su libro que la investigación formativa se hace en el pregrado, donde se le enseña a ese aprendiz, a ese estudiante de pregrado a hacer investigación. Sin embargo, nos encontramos conocimiento desde el pregrado y nos damos algunos debates con los propios compañeros, porque si sabemos que es una investigación formativa, queremos que el producto del joven ya al finalizar de su proceso de pregrado sea en sentido estricto. Anteriormente, y resalto el planteamiento de nuestra compañera Yamile, que los tiempos no nos dan porque a veces los semestres son muy limitados y estamos en unas luchas de producir conocimiento frente a la enseñanza y la investigación. Frente a esa ética, ¿cómo lo ve usted, profesor Víctor, que deben de ser la investigación en el pregrado y el producto que se debe dar en esa primera instancia de investigación? Y también nos estamos viendo abocados a niveles de maestría con dificultad en escribir un texto, y usted mismo lo manifestó, que ahí nosotros mismos en ejercicio podemos investigar, pero para cuando se va a construir ese texto tenemos limitaciones en presentar ese informe de investigación, y finalmente el informe de investigación se debe defender solo. Entonces, no sé cómo esté viendo desde el pregrado la investigación formativa y los productos que se deben dar para que no haya esa tensión entre el jurado y quien dirige una investigación, porque a veces hasta el punto que el investigador termina ayudándole a escribir a sus dirigidos para que él sea una presentación digna y tampoco su nombre sea cercenado frente a unos jurados compañeros o jurados externos. Algo cortico, digamos, en mi opinión, es que la investigación que su merced señala, el profesor Bernardo, en sentido estricto, en pregrado también se puede hacer investigación en sentido estricto. La diferencia está en la finalidad. Mientras la una tiene un compromiso, la investigación, por llamarla así, en sentido estricto, ¿cierto?, con la generación de nuevo conocimiento, y la segunda tiene una función pedagógica, es decir, desarrollar ciertas habilidades. Pero el hecho, aun cuando tenga esa finalidad pedagógica, debe acogerse a unos estándares. Por eso las instituciones tienen modalidades. Por ejemplo, no sé, algunos tienen otras formas para poderse graduar, que no necesariamente es un proceso de investigación. Tiene algunos pasantías, diplomados, es decir, hay otras modalidades, pero cuando se hace investigación, es decir, cuando el estudiante no opta por ninguna de esas otras vías, sino opta por un proceso de investigación, siempre es importante acompañarlo y acompañar al tutor, porque es que a veces los tutores tampoco hemos sido formados en buenas prácticas científicas, es decir, sabemos de metodología, de técnicas de investigación, pero en ocasiones frente a lo que es la integridad científica, que es en últimas cómo formar el buen carácter de ese futuro científico, de ese futuro profesional. Entonces, para ello se requiere, por ejemplo, hay algo, y es con el consentimiento informado, especialmente en la investigación educativa. En la investigación educativa, en ocasiones, el profesor que está haciendo su maestría cree que los niños y la escuela, como es su experiencia, le pertenece. Claro que su experiencia sí le pertenece, pero si va a usar datos de su trabajo, necesita seguir unos estándares y unos mecanismos que le permitan hacer mucho más eficaz el trabajo. Es decir, entonces, al final el estudiante, si está en una maestría de profundización y de investigación y tiene que entregar su trabajo, aun cuando las de profundización también hacen trabajos de investigación, entonces el profesor comienza afanado a sacar datos, a analizar, a hacer etnografía o hacer reporte o aplicar algún tipo de instrumento para el trabajo, pero no orienta ese quehacer con un estándar, digamos, de responsabilidad. Y luego, por ejemplo, ese trabajo que hace tampoco afecta a su práctica laboral, es decir, solo por entregar la tesis. Entonces, entrega la tesis porque necesitaba graduarse, pero ese trabajo que sale de ahí escasa vez
se convierte en una herramienta útil para mejorar su quehacer docente. Entonces, la investigación formativa debe también regirse por unos parámetros importantes frente a la producción de conocimiento. Es decir, sí se requieren generar ciertas habilidades, protocolos, orientaciones para el trabajo, especialmente en las ciencias humanas y sociales. Gracias, doctor Víctor. Sí, doctor Víctor. El profesor Orlando Peñalosa. Muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, se le escucha muy bien, profesor. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Orlando Peñalosa, yo soy contador público. Terminé hace poco una maestría en economía solidaria. Soy del CREA de Santander, en la ciudad de Bucaramanga. Me iba sintiendo un poquito como colado porque se hablaba de la Facultad de Educación, pero a medida que el doctor Víctor empezó a hablar del tema de la investigación, yo dije, no, yo me quedo porque esto es súper importante. Lo felicito, doctor Víctor, un lenguaje muy sencillo. Me despertó muchas inquietudes. Comparto lo que dice la profesora Yarime con el tiempo con el tiempo de la investigación, pero también complemento algo. Soy convencido de que así en mi plan de trabajo como docente no tenga el rol de investigación, pero yo siento que los docentes estamos obligados a hacer investigación en el aula. Estemos trabajando un proyecto de grado o no lo estemos haciendo. Doctor Víctor, no, me corrige por favor si me equivoco en la apreciación, pero tú hablabas de la ética en la investigación. Yo pienso que con ética o no con ética, pero también se hace investigación. Pero estoy convencido que el cuento de que el lema de que el fin no justifica los medios también es válido. Entonces, no, esa era mi participación, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, profe, por el comentario que es como para enriquecer esta discusión. Muchas gracias. Profesor Gabriel Cote, ¿está conectado? Tiene inconvenientes, supongo. Profesor Gabriel Cote. Bueno, creo que ha sido imposible la conexión. Seguramente pasaremos la pregunta del profesor Gabriel Cote, profesor Víctor Eligio, a su correo y luego pueden establecer comunicación. Brian Peñuela, él es estudiante de la especialización en pedagogía universitaria. Adelante, Brian. Buenos días. Bueno, muy buenos días. El tema, Víctor Eligio, maestro Giovanni. Profe, estamos hablando de ética, pero siempre del docente hacia el estudiante. Ahora, ¿cómo el estudiante puede coincidir que el docente que lo está formando tiene la ética adecuada para hacer eso? ¿Sí? Porque pues digamos que ustedes lo plantean desde el punto de vista en que la ética de la investigación está basada en que debemos hacer como las citas, como esa formación, ¿sí? Como instigar al estudiante. Pero cuando yo como estudiante puedo decir, el maestro que me tocó a mí realmente tiene la capacidad, ¿sí? Es un docente de investigación que vale la pena reconocer y que sí merece, me estoy haciendo entender, como ser el guía del trabajo de uno, ¿sí? Porque suele pasar mucho. Digamos, ahora tengo un par de compañeros que tienen un docente que está haciendo de director. Ellos dicen que la ética pues está como dudosa. Entonces, ¿en qué momento uno de estudiante entra a definir si es ético algo o no de un docente en campo investigativo? La ética, Brian, en general, es un tipo de pensamiento, es decir, es una forma de reflexionar. Por ejemplo, cuando ustedes interrogan, es decir, la persona que me está orientando seguramente no tiene las mejores cualidades o los mejores valores para acompañar un proceso de investigación. Entonces, la ética comienza por el examinar un hecho de orden moral, es decir, porque puede que haya una afectación a las demás personas. Pero frente a la pregunta
algo que pasó en el sistema de educación superior es que cuando la investigación se convierte en un elemento fundamental del quehacer institucional, pues los profesores tienen que dirigir trabajos de grado. Y muchos profesores no habían sido formados en metodologías de investigación. Muchos de nosotros llegamos al sistema de educación superior no porque hayamos hecho una licenciatura, podemos haber hecho un seminario o algún posgrado en educación, pero no todos vienen con formación en pedagogía, ¿cierto? Vienen con formación disciplinar y está bien porque así lo concibe el ministerio, así el sistema de educación en el país. El asunto es que las instituciones no forman también a los maestros. Entonces, cuando se le asignan, y a veces los profesores tampoco nos queremos dejar ayudar. Entonces, son dos cosas. No están las condiciones para formarnos en investigación porque creemos que hacer un doctorado es condición sine qua non para ya saber investigar. Hay personas que investigan muy bien, hay estudiantes de pregrado que investigan muy bien y hacen investigación aplicada de punta y no han terminado, están en pregrado. Es decir, la investigación es una aptitud ante el mundo, es una actitud, digamos, sistemática. Creo que perdió conectividad el doctor Víctor. Vamos a esperar unos minuticos, por favor. Sí, profesor, aquí estamos. Yo estoy, solo que alguien me Listo. silenció. Alguien me silenció, sí, suele pasar en esta sociedad, es bastante usual. Sí. Entonces, Bueno, adelante. no sé hasta dónde me escuchó Brian, ¿cierto? Yo estaba señalando un asunto y es que las instituciones en ocasiones tampoco tienen estrategias para formar a los maestros que acompañan procesos de investigación. Y por el otro, a veces los maestros tampoco queremos que nos acompañen. Entonces se juntan esas dos cosas que se convierten en un obstáculo para poder en últimas el sentido último y el sentido más noble de la universidad son los estudiantes, es decir, los estudiantes son la razón de ser de la universidad y acompañarlos en un buen proceso de investigación lo que va a permitir es tener un buen ciudadano, ¿cierto? Un buen profesional, pero por eso hay que generar una pedagogía de la confianza. Es decir, si uno tiene un profesor con el que tiene ciertos reparos y no se ha sincerado con ellos o siente que por más que se esfuercen el asunto no avanza, ¿cierto? Es importante crear unas rutas, creo yo, crear unas rutas que permitan resolver algunos asuntos frente a la asignación de tutores. O en ocasiones en las universidades dice, profesor, le tocó este grupo y uno pues ni enterado del tema, pues sí ha leído el tema, pero no tiene la experticia adecuada para poder acompañar un proceso de investigación teórica y metodológica. Y como no hemos sido formados, el asunto de la ausencia de conocimiento lo que nos va a permitir con el tiempo es que las instituciones deben hacer mapas. Las instituciones deben crear mapas y perfiles de los profesores, pero también como son tantos estudiantes y los profesores son tan poquitos, pues le van asignando a los profesores, asignan los profesores a los grupos en ocasiones con unos criterios un poco limitados que en últimas afectan en la tranquilidad de los estudiantes porque ellos sienten que no avanzan, que en vez de ser esto productivos es un obstáculo, porque la investigación es una práctica comunitaria, ¿cierto? Entonces, digamos, terminar un trabajo con una cantidad de situaciones, digamos, adversas, pues puede que los estudiantes se aburran o se lleven una mala impresión de lo que es el proceso investigativo. Por eso cuando hay estos espacios, yo le decía al profesor Giovanni, a mí invíteme cuando sean estos espacios porque a mí me gusta, porque es que toca conversar, porque es que no nos la sabemos todo. Ser profesor universitario no significa que uno ya sabe todo lo que tiene que ver con la docencia. No, uno está aprendiendo. Y si no está aprendiendo, uno lo consulta, ¿cierto? Estar en esa actitud de querer aprender, de querer mejorar el quehacer docente, pues yo creo que en eso es que hay que apostarle e invertirle. Y eso pasa con que hayan estos espacios de conversación, de análisis. Entonces uno lo que tiene que señalar para ya cerrando la respuesta a Brian, es lograr generar, digamos, un ambiente de confianza para que el trabajo de los chicos avance, si no, pues ahí no van a avanzar y se van a aburrir y puede que sea un asunto mucho más difícil para todas las partes. Gracias, doctor Víctor Eligio. Encantados de contar con su participación. Esperamos volver a tenerlo por acá, por la Universidad de Pamplona. Gracias al Comité de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación, que ha organizado esta actividad en conjunto con el Departamento de Pedagogía, Educación Especial y Ciencias Sociales. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Un abrazo, doctor Víctor Eligio.
Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. A todos. Vale, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, de esta manera damos por culminada la conferencia del doctor Víctor Eligio y feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Gracias, muy interesante.